Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Carla, gracias por acompañarnos. Vivimos la peor crisis seguramente en la historia de seguridad o de inseguridad en el país. Como van las cifras, si no se hace algo radicalmente distinto a lo que se está haciendo, vamos a terminar con 6,000 muertos, 6,000 personas asesinadas. Fueron 4,000 personas asesinadas en 2022. Y como van las cosas, esto va a ser peor que el año pasado, que ya fue el más violento. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes, la gentil invitación. Un saludo a toda la ciudadanía. Tú acabas de indicar algo muy claro. Esta es una realidad que está ascendente. Realmente la delincuencia organizada, los GDOs, esta estructura narcotráfico internacional que se está posicionando a nivel de todas las distancias, y más allá de ello, la necesidad rápida de activación de procesos, planes y programas para contrarrestar. Pero Milton, yo creo que ya ha habido algunos pasos importantes esta semana que creo que sería importante comentar y cómo articular. Miren, la ciudadanía debe conocer cuáles son las amenazas reales, ¿no? Uno en prensa escucha los resultados de la ejecución de esas amenazas, pero ¿de dónde nacen? O sea, ¿cuáles son esas medidas de gestión para evitar? Mira, las amenazas de aquí son 5 reales. Tenemos que hablar ya de los GDO, grupos organizados delincuenciales, y que sin duda una buena medida, que ya lo vamos a conversar, es determinar que estos grupos pueden ser definidos como terroristas. Ya vamos por qué, en qué instancias es importante ese punto. 2, el negocio de drogas ilícitas, que no es nuevo, no es de ahora. Ha venido un camino, esta cadena de valor, porque como cualquier negocio se estructura a través de una cadena de valor, pues ya viene algunos años atrás. Estamos hablando del 2008, donde ya se generó ciertas estructuras, hasta el 2023. Lo que llamamos nosotros a nivel de análisis delictivo, las finanzas ilícitas, porque también tras el tema de los grupos organizados delincuenciales, también hay un tema ahí delicado. Finalmente, el tráfico de armas, municiones y explosivos, que es lo que estamos viviendo, por lo cual se han definido ciertas medidas, ciertos decretos. Y finalmente, la articulación de delitos frente a esto, que son las extorsiones, los secuestros, los asesinatos y demás. Entonces, este es el panorama de las amenazas, mi querido Milton, sobre los cuales obviamente hay una ejecución de medidas que te decía y que voy a comentar que son importantes. A ver, vamos por lo último, porque el 12 de mayo entran en vigencia reformas al Código Orgánico Integral Penal que tipifican la vacuna, la extorsión, que endurecen el terrorismo. Y a propósito del terrorismo, de lo primero que tú dijiste, el ministro de Gobierno lo escuché decir, a los GDOs hay que llamarlos terroristas. ¿Y de qué sirve? En la práctica, ¿qué cambia? Excelente. Mira, cuando tú tipificas a estos GDOs como grupos terroristas, y de hecho, para que la ciudadanía entienda, el artículo 366 del Código Integral Penal, que dice estrictamente, se considera como terrorista a la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro vida, integridad física o libertad, ¿no es cierto?, de acción de los ciudadanos, que te permite 3 cosas importantes. Primero, recuerda que corresponde analizar al COSEPE, no es simplemente la articulación y indicar que un grupo terrorista, así ha sido definido el GDO, sino que tiene que hacerlo el COSEPE. Ese trabajo está ahí. Segundo, al definir un grupo terrorista, tú estás activando o poniendo en activación a grupos de organizaciones especiales, los llamados, por ejemplo, los especiales GO, no sé si ustedes lo conocen, cuya función es articular de forma dura, drástica, de una forma articulada y competencias reales a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Es que evidentemente las Fuerzas Armadas no tienen esa libertad de articulación táctica operativa. Al definir terrorista, estés dando que toda la fuerza, su estructura fuerte, pueda combatir al crimen organizado. Ya, bueno, también, ¿no? O sea, eso es un punto importante. Yo quiero ver a militares marchando y haciendo operativos en la Prosperina, no en las Naciones Unidas. Correcto. A las 9 de la mañana. Exacto, exacto. Y más allá de ello, va más allá. Nosotros desde el frente que vemos que es el frente táctico operativo, pero también se articula a través de este pequeño paso que el COSEPE tiene una responsabilidad muy importante en estos días por definir, es que se articula temas de inteligencia mucho más marcados, una estructura de soporte financiero para que obviamente pueda las Fuerzas Armadas pues articularse de mejor manera. Y 2, mediante esta definición,
tú vas articulando la segunda parte, que es importante y que también lo dijo el ministro, que es el Ejecutivo y la Corte Nacional tienen que jugarse el segundo papel. ¿Qué pasa si se detiene lo que ha pasado? No se detiene a un cabecilla de estos GDO y sale inmediatamente. Entonces viene la segunda parte. No solo es definir que este grupo, obviamente delictivo por esta acción, puede ser llamado terrorista. Y obviamente articular todo lo que venga la fuerza y poder de la Fuerza Armada. Sino, la parte segunda, que sí se está articulando, me parece una buena medida, es fortalecer de alguna manera la protección del aparato judicial. ¿Cuál es el problema? Yo creo que no podemos generalizar que todo mundo o toda estructura es corrupta. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? Si a ti, tú eres juez y definitivamente va una causa donde ti y hay una extorsión de por medio, hay una familia de por medio, entonces también hay que entender la realidad de los jueces. Pero claro, no estoy de acuerdo en que no se puede generalizar y que toda estructura sea corrupta. El problema es que parecería que justamente los jueces corruptos están cayendo los cabecillas de estos grupos de delincuencia organizada. Ayer hablaban el ministro de Defensa y el ministro del Interior. Les faltó dos cosas: o llorar ante las cámaras o irles a pegar a los jueces. Así es. Bueno, mira, hay tres cosas en esta articulación. De hecho, hay el proyecto de reformas se presentó, que lo presentó el Ejecutivo y la Corte Nacional, que es la Ley de Garantías Jurisdiccionales y el Control Constitucional. ¿Cuál es el objetivo? Lo que tú dijiste, evitar el abuso de habeas corpus, que esa sí es la realidad que estamos viviendo, y acciones de protección contra personas que no deberían tener esas dos opciones, ¿no es cierto? Dos, sí necesitamos un sistema de protección. Mira, existe el sistema de protección de víctimas y testigos. ¿Por qué no generar un sistema de protección también para jueces que sí quieren trabajar en función de la norma, en función de la ley? ¿Será que están amenazados también? Totalmente. ¿Por qué no se entiende, por ejemplo, lo de Arias Elvi y Quilindé? O lo que pasó en Yaguachi. Lo que pasó en Yaguachi. Claro. Entonces, mira, yo creo que los dos frentes. Tú debes fortalecer y limpiar casa adentro, porque también puede darse estos temas de corrupción. Pero también no podemos generalizar y decir todos los jueces están en este banco, ¿no es cierto?, de corrupción. Hay que protegerlos. Una buena política, Milton, yo tuve la oportunidad de estar en unas mesas técnicas, justamente se llama los jueces sin rostro. Evidentemente, para que funcione este tipo de estructuras, ¿no es cierto?, para que la Fuerza Armada cumpla su labor, la fuerza de orden cumpla su labor, se detiene y obviamente sea correctamente articulada el tema de justicia, sí es una buena política, pero necesita limpiarse casa adentro. Una buena estructura para evitar que esos jueces sin rostro pues sean revelados, ¿no? Ahora, Y entre otras cosas, ¿no? Carla, se creó una unidad justamente especializada de jueces de corrupción y crimen organizado. Así es. ¿Por qué, por ejemplo, esas causas no caen sobre esos jueces especializados? ¿Por qué llegan a la localidad donde ya los delincuentes que están ahí saben perfectamente quiénes son esos jueces? Tú acabas de dar justo en el blanco. ¿Cuál es el tema? Por eso necesitamos la reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y el control constitucional. Porque de esa manera tú, ciertos delitos específicos enfocados aquí a lo que estamos viviendo, pues crimen organizado, a tema de narcotráfico, se enrumben adecuadamente hacia los frentes judiciales competentes y que obviamente tienen que ser calificados en su perfil, ¿no es cierto? No todo delito entra a temas de jueces sin rostro, no todo delito entra a temas de protección de jueces, pero sí, evidentemente, temas de extorsión, terrorismo, narcotráfico, asesinato, pues son temas delicados y sobre todo vinculados a estos temas de los GDO. Tema informativo, un segundito nada más, Claro. porque acaba de explotar el Starship, el cohete más grande del mundo de SpaceX. Recuerden, hace días se estaba probando este cohete que podía llevar gente a la luna y más allá. Acaba de explotar. Impresionantes imágenes. Estamos hablando con Carla Rosero sobre el tema de la inseguridad en el país. Porte de armas. El presidente hace 3 semanas sale un sábado en la noche con su gorrita y no sé, en unas condiciones complicadas que parecían más bien desesperadas. El presidente anuncia que se va a normar el porte de armas y vuelve la tenencia de armas. Que no es, digamos, libre, pero revive. Mira, a ver, la ley que especifica la importación, exportación, comercialización hacia el porte y tenencia de armas, municiones y explosivos no es nueva, ¿no? Es una ley que ya se estructuró en el 80, tiene un reglamento específico, si no me equivoco, del 97, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hubo ciertas actualizaciones, el Comando Conjunto pidió que haya ciertas excepciones para los temas rurales, por el tema de los ganaderos y el tema de la gente que trabaja en tema agrícola. Obviamente, porque ahí la fuerza de reacción es poco más compleja, entonces ahí sí pueden hacer, y sale el decreto que tú acabas de indicar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la temática del proceso? Ok,
Cuando tú quieres, hay cosas, hay pro y contra. Yo te voy a indicar los pro y los contra. Primero, cuando tú quieres normar un mercado ilegal de más de 100,000 armas en manos delictivas, con un mercado ilegal de ingreso de armas desde el Perú, con un mercado ilegal de armas cortas y armas largas. ¿Cuál es la diferencia? Pues un arma corta es una pequeña arma de dotación que puede ser un revólver, una arma larga es un fusil, para que la gente entienda de manera no técnica, más general. Entonces, ¿qué necesita? Normar. ¿Y cómo comienza la normativa? Definiendo cuáles son los portadores en tenencia y porte de armas, obviamente certificándoles a través de un buen permiso. Obviamente yo tengo ahí algunas connotaciones que he conversado en algunos medios, se necesita cierto control de ese permiso, cierto control del arma. Entonces, por ese lado es importante normar para saber quién es, en dónde legalmente está el arma en posesión o tenencia. Pero ¿cuál es del otro lado? Ajá. ¿Cuál es del otro lado? La ciudadanía, mi querido, la ciudadanía no está preparada para portar. Yo había dicho en un conversatorio de mujeres justamente y les decía, el delincuente tiene una escuela desde los 8 años hasta los 17 años en el porte y tenencia del arma, así que él no va a dudar en matar. El oficial, las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, policías y militares, tienen un entrenamiento previo. El ciudadano no está en la capacidad todavía de el porte y tenencia de armas y evidentemente eso es una restricción real que hay que considerar. Y tercero, la seguridad siempre va desde lo general a lo particular. Es decir, primero generemos una política de seguridad y un plan integral, definamos el fortalecimiento de la fuerza del orden, definamos estructura de inteligencia importante, definamos el tema de una justicia articulada, definamos el tema de las cárceles y ahí sí vemos una medida en la particularidad. Primero desarmemos a los delincuentes. Correcto. Entonces nosotros estamos al revés. Primero fuimos hacia la persona y luego hacia la generalidad. Eso es lo que yo no estoy como técnica de acuerdo, porque como te digo, el delincuente va a aportar. Segundo, hay armas letales y no letales. Mucha gente puede confundir el uso, por ejemplo, del gas, que también está articulado en el decreto, que definitivamente no va a ser ninguna acción y reacción frente a un arma que un delincuente le está aportando. Entonces son cositas que pues muy delicadas que hay que analizar en el decreto. Y solo antes de pasar con Vero, claro, te aumento un punto más al tema de la regularización del porte de armas. Tenemos instituciones corruptas. Ya vimos que repartieron como hojas volantes los carnets de discapacidad. ¿Qué nos quita que van a empezar a ver fuentes de corrupción en la emisión de permisos? O sea, mira, insisto otra vez, no podemos generalizar y quitar la institucionalidad de las fuerzas del orden. Eso sería un error. Es decir, tenemos que irles fortaleciendo. Que pueden haber elementos que no están trabajando en función de la ley, puede ser, como en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Pero yo creo que sí es importante ir empujando realmente la idea de una fuerza de orden que está fortalecida. Y como tú decías, ¿quién articula estos permisos? Mira, ¿desde quién va a importar? Porque ahorita todo el mundo también lo va a ver como un tema de negocio. Debe ser articulado el control. ¿Quién lo hace, mi querido Milton Berito? Lo hace el Comando Conjunto. El Comando Conjunto es el COMACO, es el órgano articulador. De hecho, según decreto, tiene alrededor de unos 6 meses, porque ahorita simplemente está hecho el macro reglamento, ¿no es cierto? Y la estructura de decreto, pero tiene que hacerse los procedimientos operativos normados, como tú decías, para ver quién se califica y quién no, para ver cómo hago la trazabilidad y control del arma, para ver cómo genero no poder falsificar un permiso y otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces tengamos claro eso, ¿ok? Entonces, a través del COMACO se tiene alrededor de unos 6 meses para articular estos procesos y evidentemente habrá que limpiar casa adentro. Yo creo que la manera de limpiar casa adentro es haciendo una buena gestión de pruebas de rutina, ¿no es cierto? Y pruebas, que son unas pruebas de rutina, son pruebas esenciales. Hay mucha tecnología implicada para ir definiendo estos perfiles, obviamente, adecuados para justamente que estén en este proceso. ¿Nos quita eso? ¿Que puede haber corrupción? No, Milton, no, Vero. Ya depende de la institución per se, pero sí se puede articular ciertos controles para evitar. Son las 7:56, estamos conversando con Carla Rosero, experta en temas de seguridad. Carla, hablando de los... 7:56 en Galápagos. En Galápagos, exacto. Carla, hablando de los últimos atentados que se han visto, amenazas de bomba, vimos algo que quizás no habíamos visto en nuestro país antes, por ejemplo, un hombre atado con una bomba a su cuerpo que nos aterrorizó realmente. ¿A qué se deben estas acciones de terror, la masacre en el puerto pesquero de Esmeraldas? ¿Por qué? ¿Qué buscan estas bandas de estas personas? Mira, esto se llama teoría del caos.
Uno de los frentes importantes para posicionar esta cadena de valor del mercado del microtráfico y el narcotráfico es justamente generar caos, es generar poder, es intimidar. Yo no estoy de acuerdo si hablaba de cierta intimidación solamente virtual o especial, que solo se está usando cierto tipo de municiones o explosivos específicos, pero al final la gente está siendo afectada. Por favor, en Esmeralda tuvimos 11 muertos. Entonces, sí hay daños o víctimas que se llaman colaterales, mi querida Verónica, frente a los eventos, cuya función, vuelvo a insistirte, es generar poder, es generar incidencia, es generar caos, es hacer un rompimiento. ¿Y por qué no? Ante una crisis política que va caminando de la mano, pues aliarse a esa crisis política y poder generar una desestabilización a nivel del Ecuador. Creo ¿Están conectados? No podemos decir que está conectado, pero sí te digo que aprovechándose de la situación, de una crisis económica, de una crisis política, pues estos delincuentes son muy astutos y generan este tipo de escenarios donde evidentemente si no tienes una fuerza de orden, obviamente, fortalecida, pues son escenarios ideales para seguir encaminando su cadena de valor. Para esto es poder, para tener territorio. Es poder por poder. Incluso, mira, va más allá. Cuando tú quieres establecer estos mercados de narcotráfico internacional en un sitio, tienes que generar personas que lo ejecuten. Y es justamente estos eventos que se están dando es también por lucha del mercado, o sea, del posicionamiento del mercado entre unos GDOs y otros GDOs. Obviamente quieren dominar ese mercado de exportación de droga hacia otros países. Y es real lo que tú dices, Verónica, y es una realidad. Lo que sí es importante es que existen víctimas colaterales y evidentemente es necesidad mano dura y obviamente que el Estado en todas sus partes pues genere las medidas adecuadas para evitar este tipo de cosas. ¿Tú has escuchado confrontaciones? cosas como, por ejemplo, eso de las víctimas colaterales? Sí. Se están matando entre ellos, no pasa nada, así es la lucha por territorios entre ellos. Sí. Pero claro, por ahí muere un niño, muere una madre, muere un abuelo. Claro, o sea, no es tan fácil No es tan fácil. para decir eso. Lo otro, me imagino que has escuchado, y esto sí es más serio, ¿no? Cuando caiga Lazo, el país se va a tranquilizar. Exacto, y de hecho, ese tipo de mensajes te alinea hacia esta caracterización propia de estos grupos delictivos, que es generar caos. Obviamente, estamos hablando ya si se define el tema de terrorismo, que es generar desestabilización a nivel de una nación y obviamente generar poder y establecimiento de este mercado ilegal. Ojo, que ya no es solo de exportación, que también ya es de producción. ¿Y por qué se está dando esto? Porque es un camino de varias prácticas. Yo había comentado que el tejido social está en tanta descomposición que mira que muchos de los jóvenes que han sido involucrados en estos sicariatos, en estos asesinatos, son chicos de 13, 17 años, señores. La red no solo se encarga del mercado de tráfico, de la cadena de valor, de esta estructura delictiva, sino son muy inteligentes en los sistemas de ¿qué? De realmente de generar estos ingresos a estos chicos. Obviamente la justicia para ellos es atenuada, ¿no es cierto?, frente a un asesinato. Pero imagínense un chico de 13 años que tenga todo ese entrenamiento, se llaman gatilleros, y que asesina a una persona. Entonces, mira, Verónica. Como 600 menores de edad, Sí, niños, están judicializados. 700, así es. O sea, es una locura. Es una locura. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener un ejecutor de menor de edad, un adolescente, el cual va a ingresar, si se lo detiene, a un proceso de penas menores, va a entrar a un proceso de rehabilitación que no existe y evidentemente va a salir muy pronto hacia, Dios no quiera, otra ejecución. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Porque también tenemos un gobierno que parece que es que los procesos, es que las compras, es que no hay que declarar en emergencia, es que ya llegan los patrulleros la próxima semana, viene el municipio de Quito y regala y les entrega 50 camionetas, sin mucho relajo. Así es. ¿Cómo entender esto? Primero, aquí hay un tema de liderazgo. O sea, la seguridad pide un tema de liderazgo, la ciudadanía pide un tema de liderazgo, los medios piden un tema de liderazgo, entonces generar la política. Mira que ya ha habido algunos pasos. Yo te digo, el tema de definir terrorista o un GDO es importantísimo. Más allá de esta estructura, parece simplemente un cambio de palabras, es muy importante por tema operativo, por tema de reacción, por tema de mitigación. Dos, el tema de ir controlando, este tema del tema judicial, mi querido Milton Verónica, es fundamental. Mira, recién detuvieron, está demostrando la fuerza de orden que sí está ejecutando, se han detenido a 2 cabecillas. Está demostrándose. El problema es que se libera. Entonces, hay que trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Hay que trabajar sobre esta estructura judicial para que pueda ejercer su labor. Y tercero, mira el tema de los explosivos. Discúlpame que tú lo dijiste y yo lo dejé en el aire.
también se está haciendo operativos. Mira, la minería ilegal y otros aspectos internos han permitido que realmente elementos que son utilizados para el tema específicamente de una explosión minera, se ha utilizado para estos eventos de explosiones dirigidas, practicadas por estos delincuentes, ¿no es cierto? Entonces, es importante el control de explosivos también, dinamita y pólvora, por Le ejemplo, escuchaba ¿no? a un ex oficial de la policía ayer o material pirotécnico, ¿no? decir que en ferreterías de el Austria y la Amazonía venden pólvora para hacer explosivos por la minería ilegal. Correcto. La venden. Entonces, por En eso te digo, hay un match. Sí, en la ferretería. Que es la siguiente tarea a hacer. Mira, ya estás controlando con una normativa de tenencia y porte de armas para ir definiendo ese mercado ilegal y no legal. 2, ya estás definiendo que estos GDO pues puedes calificar como terroristas, entonces ya hay una estructura fuerte de respaldo y obviamente hacia las fuerzas del orden. 3, tú ya estás construyendo un tema de una justicia más protegida, más limpia, entre comillas, voy a decir, no podemos generalizar. Y 4, tú comienzas a controlar este mercado ilegal, que obviamente no es de ahora. El tema de minería ilegal y uso de pólvora, el uso de dinamita, no es de ahora. Pero obviamente los delincuentes, muy astutamente, generan también estos nexos, ¿no es cierto?, con estos mercados de material pirotécnico también, que se usa para temas de fabricación artesanal de explosivos, y evidentemente están creando esta teoría del caos. Están haciendo que, mira, por día, Milton, Verónica, se están generando 3 a 5 explosiones. Ojo, no solo es de fabricación artesanal, ¿no? También estamos viendo explosivos tipo pendrive, lo que tú decías, tipo chaleco, que ya es una estructura mucho más compleja. Pero evidentemente quien maneja el dinero y puede generar este tipo de cosas es el día, ¿no? Bien, muy claro. Carla, gracias por habernos acompañado. Son las 9:03 y tenemos que terminar. Carla Rosero, experta en seguridad. Gracias y buen día. No, te agradezco y más bien solo dejar una idea. Todos unidos podemos realmente salir de esta crisis. Hay 6 líneas de acción. Yo comprometo al Estado, a todos los entes, a hacerlo. Coordinación, fortalecimiento, consolidación, protección, cooperación y comunicación. Esto no es de hoy. Este es lo que acabo de decir son los 6 ejes del plan colombiano para poder controlar el tema del narcotráfico en sitio. ¿Colombia o El Salvador? ¿Qué nos ya un minutito más? ¿Por dónde nos vamos? Lo que pasa es que la estructura de seguridad debe ser muy particular y aterrizada a la zona de gestión. Pero las buenas prácticas, que es lo que te estoy diciendo de cooperación, hay que adquirirlas. Y una buena práctica son las 6 líneas de acción que ejecutó el gobierno de Uribe en su momento para romper este tema del narcotráfico en Colombia.